Buenos días sexto año. Sí, preparo una comunicación para sexto. Sí, lo pide este tipo de comunicaciones la directora Rosa, me parece que son las mejores. Tengo muchos, digamos, hago un video abierto porque tengo muchos alumnos en sexto año, muchos ex alumnos en sexto año. Sexto año significa una cuestión diferente porque hemos transitado todo este, todo este periodo, todo este transcurso de primaria, secundaria y esperando este momento que llegue y esta promoción 2020 llega de esta manera, que es diferente a todas las demás y que tenemos que aprovechar estos momentos para seguir aprendiendo, para estar preparados lo mejor posible para la etapa que viene, para todo lo que viene. Bueno, aprovecho y mando un saludo a todas las promociones 2020, a los chicos de Alsina, la secundaria 1, que bueno, la secundaria 1 siempre preparamos el proyecto para jóvenes y memoria. Este año está muy verde todo eso. Después la secundaria 56, donde transitamos un montón, un trayecto grande. También quedan todas esas cosas, quedan relegadas. No quiere decir que no vayamos a lograr los objetivos, sino que se dan de una manera diferente. Y bueno, y la secundaria 18, que es mi curso, que es al que va dedicado el video directamente, al que voy a tratar de explicar algunos de estos temas que tenemos en el curricular. Bueno, también les mando un saludo afectivo y bueno, espero que sí nos podamos ver pronto en el aula. Ya es una cuestión utópica, ¿sí? Todos los encuentros digo lo mismo, pero bueno, es eso, es esa falta de reciprocidad, ¿sí? De yo preguntar y que ustedes puedan responder directamente. Bien. Se ha modificado o he modificado, como muchos profes están haciendo, la planificación, ¿no? Estamos dando temas desde una perspectiva, ¿sí? Temas que quizás estaban al final del año, los damos ahora por el hecho de tratar de lograr la atención y de tratar de darle utilidad, ¿sí? Esta materia es trabajo y ciudadanía. Se supone que la materia es la que nos va a dar un vínculo directo con el mercado laboral o con la realidad laboral. Una cosa es lo que estudiamos en la escuela, una cosa es la cuestión teórica y después, bueno, hay que salir a la práctica. Se supone que esta materia encontramos el nexo. Ese nexo que cambia constantemente. Lo único que es real es el cambio, es este cambio constante. Estas prácticas a través de las formas digitales en educación se venían dando de a poco usábamos un Classroom en algún momento, de a poco usábamos un mail, de a poco usábamos algún grupo de WhatsApp, ¿sí? Pero esto de comunicarnos a través de la tecnología se da en este momento y bueno, tenemos que aprovecharlo y ver todas las opciones desde esta perspectiva. Yo en la primera unidad quise que trabajemos esta definición de trabajo, ¿sí? ¿Qué significa el trabajo? Para las ciencias duras, para la física, para la matemática, tiene esta connotación casi negativa de que trabajo tiene que ver con el desgaste, tiene que ver con una cuestión mecánica, ¿sí? Y para las ciencias sociales va a tener otra connotación un poco más, podemos decir, positiva, que tiene otro concepto, ¿sí? Y la diferencia entre trabajo y empleo. Los primeros trabajos que corregí estaban bastante bien y ahora pretendo seguir avanzando sobre eso. Bien, decía, la definición de trabajo, la definición de ciudadanía, tantas veces trabajado desde construcción de la ciudadanía, desde política y ciudadanía, y ahora trabajo y ciudadanía. En el segundo trabajo pedí, ¿sí? el currículum. Sí, es un poco invasivo esto del currículum, siempre lo pido al final, pero lo pedí como para que ustedes tengan esa herramienta que es la que les va a servir
cuando terminemos esto. Lo que pasa con el currículum en sexto año es invasivo, ¿sí? Porque ustedes tienen que enviarle los datos personales de repente a una persona que no conocen o a un arman el currículum para llevarlo a una multinacional y de repente saben que le va a llegar a una persona que está dando clases de la cocina. Bueno, tratemos de abstraernos un poquito de eso y buscarle la vuelta a ese punto. A ver. Ustedes tienen que comprender que el currículum que arman no es para mí, sino es para ustedes, ¿sí? Es lo que les queda, es lo que va a servir. Y no es que el currículum esté vacío o esté incompleto. No puede estar completo un currículum de un chico de 17 o 18 años, sino que es la base, es el tronco de ese árbol que hay que seguir llenando. ¿Está? Los trabajos que recibí estaban muy bien hechos, hay muchos que faltan, o muchos que entregaron el trabajo sin la parte del currículum hecho, entregan las preguntas sobre globalización, entregan todas estas cuestiones que tienen que ver con el trabajo y el empleo a través de la tecnología, pero me falta un poquito más de ese currículum, de aprovechar la tecnología y de darle el valor y darle la importancia que tiene realmente el currículum, todas sus partes, ¿sí? Datos personales, estudios, la referencia hacia lo que ustedes pretenden, los objetivos, ¿sí? Acá vamos a aprovechar, como digo, siempre aprovechamos la tecnología, vamos a aprovechar la tecnología y les doy un ejemplo de que el currículum es móvil, no es algo estático que queda ahí solamente en el papel o en esta cuestión digital. Así que quiero que miren este videito y esta forma de presentar el currículum. Licenciado en periodismo y un diploma de posgrado. He traído aquí doblado por si usted lo quiere ver. Formación complementaria, un curso online que bien gruparia. Lección Unity, Management. Ya soy experto en Twitter, Facebook, Pinterest, LinkedIn y MySpace. Experiencia profesional en una radio comarcal, con contrato de becario, por supuesto sin cobrar. Así que no sea de lo mío, también he hecho de comercial. He trabajado en un call center de cajera en Mediamar. De cajera en Mediamar. En cuanto a idiomas le diré, tengo un buen nivel de inglés. I used to fly with Ryanair. Parlo anche italiano, libero amore de verano. Y yo hablo francés, lo que soy el redactor del Excel y del PowerPoint. También controlo Photoshop. Mano al monedero, no vengo a pedir dinero, aunque quizá sea un amigo o un familiar. Necesita un periodista, guionista, escritor o redactor, compositor. O quizá andan buscando un servicio más trivial, también me sé arrodillar. Y por un precio especial hasta me dejo azotar. Para más información, si a un caso posición, mi perfil en InfoJobs. Bueno, ahí estaba. Lo vieron, bueno, es otra realidad, ¿no? Es un muchacho que presenta un currículum. Si yo lo recibí, tuviera una empresa y lo recibo, lo tomo inmediatamente.
¿sí? Se dan cuenta que también es una cuestión de actitud todo esto y de ir llenando ese papel, esa forma, esa expresión que nos va a dar el vínculo con el empleo. Es otra realidad, ¿no? La realidad española es otra, muy diferente a la nuestra, pero es la forma, digamos, esa es la forma de ver, de darle el valor que tiene el currículum y que nos va a permitir el nexo con el mercado laboral. Bueno, también quería contarles que para el último trimestre, el trabajo que yo mando en Ciudadanía tiene que ver con un estudio de caso, un supuesto. Vamos a trabajar sobre un supuesto. Ustedes tienen que hacer a ver, supongamos que reciben una partida grande de dinero, o digo grande, reciben una partida de dinero, ¿sí? Ustedes tienen que planificar y armar un negocio, ¿sí? Que les pueda dar rentabilidad. A ver, ustedes tienen que hacer un estudio de mercado de su barrio o del lugar donde vayan a poner el negocio, calcular alquileres, calcular si tuvieran que tomar empleados, cuál sería el producto que venderían, si sería un servicio, si fuera fabricar algo, ¿sí? Entonces van haciendo igualmente las consignas, las doy por escrita de cada una de las cosas que tienen que hacer, pero lo digo ahora para que lo vayan pensando, ¿sí? Porque después lo paso al final. Este es un trabajo, es uno de los trabajos que más cuesta en esta materia, ¿sí? El año pasado salió, pero costó bastante. Bueno, cada año va, y este año se me ocurre que con esta vamos a tener que tener en cuenta esta otra variable, que es la de la pandemia, ¿sí? Que va a haber cosas que no se pueden hacer o cosas que dejan de ser rentables. Entonces vamos a tener que pensar mucho mejor en otras cosas. Así que bueno, les dejo esta situación para que puedan ir pensándolo. No quiero cargarlos de trabajo, sino que lo que quiero es que sigamos en comunicación y que sigamos pensando la materia y que sigamos aprendiendo. Bueno, ¿qué es lo que estamos trabajando? ¿Qué es lo que viene? Tenemos que ver un poquito de historia, ¿sí? En este segundo trimestre yo decidí arrancar con derechos humanos. ¿Pero qué es esto? ¿Qué son los derechos humanos? ¿Sí? Entonces, bueno, necesito que hagan una abstracción, ¿sí? No tiene nada que ver con lo que habíamos visto hasta ahora, con las cosas que venimos hablando. Quizá lo vieron en Construcción de la Ciudadanía, pero vamos a tratar de darle el enfoque de sexto año, ¿sí? ¿Por qué derechos humanos? ¿Qué es derecho? Derecho que viene de directium, ¿sí? De esto de directiva, viene de la justicia, ¿sí? Si tenemos derechos tenemos obligaciones. Tenemos derecho a estudiar, tenemos la obligación de estudiar, ¿sí? Entonces, estos derechos son el producto mejor terminado, el mejor resultado que han dado las ciencias sociales, ¿sí? Podemos decir, hablemos de otras ciencias, por ejemplo, las ciencias que tuvimos en el siglo XVIII, las que eran sí tomadas como ciencia, las ciencias duras. Podemos nombrar, no sé, el tren a vapor en la Revolución Industrial es el producto mejor terminado de la física y la matemática, bueno, decir, porque aceleró la comunicación, permitió llevar mercancía, permitió la carga, la velocidad en el transporte, ¿sí? Ese es el mejor producto que han elaborado las ciencias duras. Después ese motor a vapor va a pasar al barco y se aceleran mucho más las comunicaciones. Después ese motor va a tener combustible, sí, pero las ciencias sociales que no son tomadas en cuenta, no son tomadas en serio, ni siquiera se las permite clasificarse como ciencia,
Recién la psicología, la sociología, recién son admitidas o aceptadas como ciencias en el siglo XX, ¿sí? Entonces, el mejor producto que elaboraron las ciencias son estas declaraciones de los derechos humanos. ¿Por qué? Es más o menos así, establecemos leyes desde todos los ámbitos, ¿sí? Decimos también, bueno, si calentamos agua a cierta temperatura, se va a evaporar, ¿sí? Y pasa del estado líquido al gaseoso. Leyes físicas, matemáticas, químicas, tenemos leyes para todo. Pero no se han establecido leyes que protejan al ser humano. Entonces, en esta voracidad del ser humano, del ser humano comerciante, del ser humano que acumula, que vive de diferentes maneras, en diferentes culturas, sí se ha llegado a, por ejemplo, yo en el siglo XVII podía ir al mercado y comprar 2 o 3 personas, ¿sí? Que las traigo para trabajar, ahí son mías, ¿sí? Esa aberración va a terminar con el dictado de los derechos humanos. Digo ese ejemplo como el principal. Bueno, el trabajo que tienen que hacer ustedes es sobre derechos humanos, pero quería que concienticen desde esa manera. Tenemos 3 generaciones de derechos humanos. Las primeras son las libertades clásicas, ¿sí? Derecho a la libertad, ¿sí? Derecho a la vida, el primero de los derechos civiles, derechos políticos, derecho a la participación. ¿Sí? Hay muchos derechos que están declarados, que después tardan en cumplirse, pero que están ahí. ¿Cuál es el logro? Yo decía, hablaba del logro del dictado de los derechos humanos. A ver, tenemos, primera generación, es esta, 1789, Revolución Francesa, se revelen los comportamientos de los seres humanos y se declaran los derechos humanos de primera generación. Cuando estalla la Revolución Industrial, que cambia los sistemas de trabajo completamente, es necesario sentarse otra vez, rever todas las leyes, todos los derechos, y ahí se declaran los derechos de segunda generación. ¿Por qué? Porque antes, al no existir leyes laborales, un empleador hacía trabajar a sus obreros, casi esclavos, todavía casi esclavos, aunque han sido abolida la esclavitud en la primera generación, todavía tenemos esta situación, porque la persona que no tiene nada, lo único que tiene para vender es su fuerza de trabajo, entonces el empleador va a decir, acá se trabaja de sol a sol. Entonces no hay leyes laborales y los derechos son rebasados por todas estas situaciones. Entonces se juntan de vuelta las convenciones, ¿sí? Las diferentes organizaciones, y se van a organizar los derechos de segunda generación, que son denominados derechos económicos o derechos del trabajo, ¿sí? Ahí van a aparecer otras organizaciones como la Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, ¿sí? Y después de otro hecho trágico dentro de la historia de la humanidad, que es la Segunda Guerra Mundial, otra vez hay convenciones, se juntan las celebridades del mundo, de todos los países, o de casi todos, ¿sí? En algunas instancias no han querido participar, y se declara la tercera generación de derechos humanos, ¿sí? Que es de alguna manera esta tercera declaración de derechos humanos la que impidió que ocurriera otro desastre como la Segunda Guerra Mundial. Digamos, la catástrofe más grande que tuvo la humanidad es la Segunda Guerra Mundial, la catástrofe provocada por el hombre, ¿sí? 50 millones de personas muertas, ¿sí? Por un conflicto bélico. Después de que termina todo, después de ese desastre, después de la bomba atómica, después de todo eso, se juntan otra vez y se declara otra generación de derechos humanos. Que tiene que ver con esto, con que no vuelva a ocurrir el desastre que ya había pasado, ¿sí? Entonces ahí tenemos 3 generaciones. Bueno, el trabajo que tienen ustedes tiene esa diversificación, ¿sí? Van a investigar sobre eso. Yo les dejé las páginas de los libros y quiero que relean, y vamos a seguir trabajando. Este es recién el inicio, ¿sí? Es un tema
largo, grande, así que este inicio, esta primera batería de preguntas y de consignas van para el primer trabajo del segundo trimestre. Así que bueno, espero leer buenos trabajos, ya están llegando los primeros, los que vienen rezagados, les pido que no pierdan esta oportunidad, como digo siempre, y bueno, cualquier inconveniente, cualquier pregunta, a través de la preceptora Mónica o a través del mail me lo hacen llegar.